Saludos, shalom, shalom. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. La parashá de esta semana trata de lo que es las leyes y los estatutos, es decir, aquellas leyes que fueron dadas por el Eterno en Sinaí y también leyes que razonalmente, con el raciocinio se puede comprender y es dado también al pueblo. O sea, tenemos aquí una combinación de leyes espirituales como también leyes que es para la civilización, lo que es el pueblo, la civilización. Y comenzamos con el verso 12. El que hiere fatalmente a otra parte será condenado a muerte. Si un hombre lo hizo, pero no por diseño, sino por un acto de Dios, te asignaré un lugar donde puedes huir. Claramente estamos hablando que alguien mató accidentalmente y tiene un lugar lo que se llama las ciudades de refugio. Cuando una parte conspira contra otra y mata a traición, tomarás a esa persona de mi mismo altar para darle la muerte. El que hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestrare a ordo, ya sea que vaya vendido o tenga a la víctima, será condenado a muerte. El que insulte al padre o a la madre será condenado a muerte. Y es la misma expresión continuamente, como dice, Vemaskalal avive y mot, es decir, tiene la penalidad de muerte. Quien hierte a un hombre para que muera seguramente será muerto. Y se han escrito muchos versos aparentemente redundantes en varias secciones de la Torá que tratan sobre el asesino y explicarle lo mejor que pueda todas estas declaraciones que ha sido hecho. Ahora, cualquiera que hiere a un hombre para que muera. ¿Por qué se dice esto así, como la forma particular de las palabras usada aquí? Nos dice algún punto de la ley que no está contenido en otro texto relacionado con el mismo tema, dado que se dice en Levítico 24, verso 17, y el hombre que hiriere, yavó a cualquier persona, más literalmente el alma de cualquier ser humano, de seguro será muerto. Podría haber inferido que la mera herir sin la muerte resultante está sujeto a la pena de muerte. Pero la Escritura, por lo tanto, dice aquí, cualquiera que hiera a un hombre para que muera, de seguro será condenado a muerte, diciéndote que así, que no es punible que la muerte a menos que el golpe resulte fatal. Ustedes que vieron lo que pasó con este actor mexicano que le pegó al hombre, se cayó atrás, murió y después de 3 días murió en el hospital. De esto es lo que se está refiriendo. Por otro lado, si hubiera dicho aquí, cualquiera que hiera a un hombre y no lo hubiera dicho allí, si un hombre hiere a cualquier persona, podría haber inferido que el asesino no es culpable excepto si mató a una persona, es decir, a un hombre, de donde sin embargo podría saber que está sujeto a la pena de la muerte si mató a una mujer o un menor. Por lo tanto, la Escritura dice, si un hombre hiere a alguna persona, y se incluyen los dos, alguna persona, incluyendo así, incluso era un menor o ya una mujer, y por otra parte, si hubiera dicho solamente cualquiera que hiere a un hombre, podría haber inferido que una mujer, y por otra parte se hubiera dicho solamente cualquiera que hiere a un hombre, podría haber inferido incluso un menor que hiere y mata a una persona es punible con la muerte. Por lo tanto, la Escritura dice, y si un hombre hiere, un hombre pero no un menor, entonces por otro lado, en lo que se refiere a la declaración, y si un hombre hiere el alma de cualquier hombre, podría sostenerse que incluso los nacimientos prematuros, un término de 8 meses, están incluidos en el término Kal Nafesh Adam, el alma de cualquier hombre, y por lo tanto, las Escrituras declaran cualquier que hiera a un hombre para insinuar que uno no está sujeto a la pena de muerte a menos que mate
a un niño viable, uno que sea apto para convertirse en un hombre. Esto lo menciona en Mejita del rabino Ismael 21:12, verso 2. Es por esta razón que la idea de matar o abortar a un feto es considerado como asesinato. Ahora, ¿qué más nos dice? Dice, Asher lo da, y si un hombre no está al acecho en mí, sino lo tendió en una emboscada, o la persona a quien mató ni premeditó el golpe, esto lo menciona también Talmud Makot 7b, el término Sedá es un término que denota el al acecho, de manera similar que dice en 1 Samuel, capítulo 24, verso 12, sin embargo está al acecho, Sedá, para que mi alma lo tome. Sin embargo, no es correcto decir que Sedá es la misma derivación que, por ejemplo, en Génesis 27:34, que dice Hatzat Sid, que el que ha cazado venado, Hatzat, porque una hey no tiene lugar en las formas verbales del término que denota bestia de caza. Por otra parte, la misma forma substantivo del último de Sayid y del primero Sadiyah, mientras que el participio del verbo de acecho es Sodé y de ordo es Sad. Por lo tanto, digo que su significado es como lo que mencionan en el Targón, si no le tendieran una emboscada. Ahora, interesante, Menachem Ben Serug lo colocó en la misma sección que la expresión Hasad Sid, es decir, que sostuvo que la raíz es Sad, que tiene significado de cazar, pero no estoy de acuerdo con él. Y si ve a colocar que una de las secciones que es Sad, que tiene significado de cazar, y de nuevo no estoy de acuerdo con él, es mejor que coloquemos la misma sección de Isaías 66, verso 12, que dice, Alzal Haneshó, y seré llevado sobre su costado, el Sad, en 1 Samuel, capítulo 20, verso 20, y tiraré 3 flechas en su Sadá, su costado, y en Daniel 7, verso 25, y él hablará hacia el lado de contra el Altísimo. Por lo tanto, aquí la palabra los Sadá o Asher los Sadá podrían interpretarse como él no se desvió para buscar algún lado o ocasión para matarlo. Pero la objeción incluso está en esta explicación. De todos modos, incluso que si estuviese conectado con el Sad, en este sentido todavía tendría significado de el acecho. Muy bien, ¿y qué dice? ¿Qué significa el siguiente verso? Dice, Va Elohim Ana Yadua, pero Dios lo preparó para su mano. Tiene el mismo significado que tiene la raíz del Salmo 91:10. Ningún mal será preparado para ti. Proverbios 12:21. Ningún mal se preparará para el justo. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 7. Él se preparará para mí. Atoná, y se dispone a descubrir alguna ocasión contra mí. Y esto es algo que claramente nos mencionan sobre la ley del asesino. Pero Dios lo preparó para su mano. Pero, ¿por qué debe salir esto de él provocado por Dios? ¿Acaso? Esto es precisamente lo que nos dice el rey David en 1 Samuel, capítulo 24, verso 13. Como dice el proverbio de los antiguos, la maldad procede del impío. El proverbio de Carmaní es la Torá, la máxima de Dios. ¿Y quién es el antiguo? Cuya existencia precede a esa de este mundo. Pero ¿dónde dice la Torá la maldad procede del impío? Lo dice implícitamente en el verso, pero Dios lo preparó para su mano. ¿Y de qué está hablando aquí las Escrituras? Sobre 2 hombres, uno de los cuales mató a una persona con la premeditación y el orden sin darse de cuenta.
En ninguno de los casos hubo testigos del hecho que pudieran testificar sobre ellos. Y en consecuencia el primero no fue condenado a muerte y el segundo no fue obligado a ser desterrado a una ciudad de refugio, como leemos en Números capítulo 35, verso 11. Ahora Dios los reúne en la misma posada en que mató por premeditación para sentarse debajo de una escalera, y el otro que mató sin darse de cuenta sube por la escalera y cae al descender, y sobre el hombre que mató con premeditación lo mata. Los testigos ahora están presentes y testifican contra él, obligando así ser desterrado a una de las ciudades de refugio, donde va a estar hasta que muere el sumo sacerdote. El resultado es que el presente es que el que mató sin darse de cuenta en realidad es desterrado, y el que mató con premeditación en realidad sufre la muerte. Y esto es lo que menciona el Mejita del rabino Ishmael y también en Makot 10b. Y vamos a ver, y te señalaré el lugar, también el desierto, a dónde huirá, cuál fue el lugar que ofreció asilo, el campamento de los levitas. Y siempre en todos los campamentos de levitas había un sumo sacerdote, sin un hombre que actúa intencionalmente. ¿Por qué se declara esto en absoluto, como vemos en el verso 13, y proporciona expresamente un lugar para el asesino, solo si no está al acecho? Dado que dice el verso 12 que cualquiera que hiere a un hombre para que muera, se le dará muerte. Y podría inferir que esto es así incluso si la víctima es pagana, y ahí incluye incluso un médico que mata a una persona como resultado de su trato, un oficial de corte que mata a un hombre al infligir 40 lástigos, o un padre que golpea y por lo tanto mata a su hijo, o un maestro que castiga a su alumno y por lo tanto mata al estudiante, y el que mata por error, sheogag, es decir, que tenía la intención de matar a cierta persona, pero no le dio en blanco y mató a otra en su lugar. Por lo tanto, la Escritura dice aquí que el hombre que actúa intencionalmente, que es Yosyid, por un error, Shogag, contra su prójimo, Raha, pero no contra un pagano, matar con engaño, excluyendo así el oficial de la corte, al médico y al que castiga a su hijo, a su alumno. Por todo esto, aunque actúa intencionalmente, no lo haga con engaño. Esto lo menciona también Melchita del rabino Ishmael 21, versos 14 y 1. Y lo sacarás de mi altar, que muera, incluso si es un sacerdote y está en el altar con la intención de oficiar, lo llevarás para que muera. ¿Por qué estoy cubriendo todo esto en este tiempo tan preciso y tan, se puede decir, a tiempo donde está habiendo tantos asesinatos? Porque por mayoría, estos que están matando, que van a las tiendas, que matan a propósito, con la intención de matar, deben ser llevados y puestos a la muerte. Aquel que hiera a su padre, a su madre, seguramente será puesto a muerte. Pero, porque la Escritura nos ha enseñado, a quien inflige con herida a su prójimo es responsable de los daños. Y vamos a ver más sobre esto, de esta parashá de Mishpatim, para el día de mañana, aproximadamente a esta misma hora. No se lo pierde, porque es muy importante de comprender que el que derrama sangre, su sangre es traído sobre su cabeza, y cuando la corte lo lleva a su muerte, no cae sobre la corte ni a ninguna de la población, sino por causa que el hombre tomó por el libre albedrío de derramar sangre, esa sangre cae sobre encima de la cabeza que mató, y por lo tanto su propia vida es puesto lo que es a la muerte. Shabbat Shalom, y les deseo muchas bendiciones. Seguimos con este tema tan interesante en la parashá de esta semana de Mishpatim. En el próximo vamos a ver qué pasa cuando un hijo, una hija, en sí hiere, hacer daño hasta la muerte a sus padres. ¿Qué hay que hacer? ¿Y por qué las leyes hoy en día no reflejan la justicia divina? Porque obvio, hay jueces y hay justicias que no es justo, es injusto. Pero más para el próximo día. Shalom.